Que Dios les bendiga a cada uno de los presentes en este medio y en Facebook también, si tenemos amigos en Facebook, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a tener una oración para entrar en el estudio, en el tema de esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, alabamos tu nombre en esta hora y damos gracias por permitirnos estar en tu presencia. Grande eres, Señor, el único ser digno de toda alabanza y adoración. Y en esta hora pedimos que tu presencia y que el Espíritu Santo pueda dirigirnos al abrir tu palabra y que podamos, Señor, encontrar esos tesoros maravillosos que tienes para nuestras vidas, escondidos en tu palabra, y que hacen de nuestras vidas una vida transformada, lista para la eternidad. Acompáñanos en esta hora, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir, vamos a estudiar acerca de Jesús, el pan de vida. Jesús es muchas cosas y nosotros en nuestra propia experiencia podemos encontrar en Jesús la paz, la felicidad, el gozo, pero también en Jesús podemos encontrar un amigo, podemos encontrar en Jesús un Salvador en especial. Y en la Biblia encontramos que Jesús es el Verbo, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es la luz, es la verdad, muchas cosas. Pero también se menciona que Jesús es el pan de vida y en esa parte vamos a centrarnos. Si me permiten compartir, vamos a presentar algunas diapositivas acerca de esta reflexión. El pan de vida, el pan en la Biblia tiene más de un significado posiblemente. Y podríamos mencionar, por ejemplo, que Jesús, cuando habla del pan, puede referirse a la palabra de Dios, que es un pan espiritual, o también podría referirse Jesús a el pan literal, ¿verdad? Que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con el sustento y que es un símbolo de vida, ¿verdad? Sin nutrición, sin pan, sin alimento, morimos, ¿verdad? Morimos de hambre. De manera que esta figura de Jesús como el pan de vida es una forma de ilustrar lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Vino a darnos vida. Él es el pan, es lo que nos sostiene. Y leímos en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y vamos a reflexionar acerca de qué tan extenso es este mensaje, qué tanto abarca el pan de vida, qué tan extenso es el plan de salvación o a cuántos alcanza el sacrificio de Cristo. Encontramos en Juan 6:51 que Jesús también dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este texto encontramos unas promesas hermosas y enseñanzas maravillosas. El pan vivo que descendió del cielo es Jesús, dice él, que es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. En este pasaje, Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida, que su carne es ese pan vivo que descendió del cielo. Pero ¿qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, al final del versículo leemos que él dice: es mi carne, es decir, es su vida, es su cuerpo, es el mismo Jesús, dice, el cual yo daré, o la cual yo daré por la vida del mundo. Y en esa última frase vamos a concentrarnos, porque Jesús dice que es el pan de vida y que es su carne la cual él da
por la vida del mundo. Entonces Jesús viene a dar su vida por el mundo. Comer el cuerpo de Cristo es comer su palabra, pero es también saber que Cristo murió por nuestros pecados. En Romanos 6:23 encontramos que la paga del pecado es muerte, pero Cristo al pagar por nuestros pecados, dice Efesios 2:5, que nos dio vida juntamente con Él. Entonces, ¿qué significa decir que Cristo murió por nuestros pecados? En 1 Corintios 15:3, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, este capítulo se está refiriendo él a los corintios únicamente, se está refiriendo a los apóstoles, se está refiriendo a los judíos, a los cristianos en general, o estará refiriéndose a todo el mundo. ¿Por quiénes murió Cristo? Cristo dice murió por nuestros pecados. Nuestros se refiere a quiénes. ¿Quiénes son esos que incluye aquí el apóstol? Según lo que acabamos de leer, la respuesta parece estar clara en Juan 6:33 y versículo también 51, donde encontramos que Jesús dice que es el pan vivo que descendió del cielo y que es su carne que es dada por la vida del mundo. No hay duda para el cristiano, cualquier lector de la palabra del Señor va a comprender que Jesús vino a morir por la humanidad, por todo el mundo. Pero, ¿qué significa esto? Tenemos en Juan capítulo 4 esta historia de Jesús y la samaritana. Jesús, recordamos esta historia, Jesús llega junto al pozo y le pide agua a esta mujer y ellos entablan una conversación. La mujer se sorprende de que Jesús, siendo judío, quiera conversar con ella y conocemos todo el contexto. Pero en el versículo 41 y 42 leemos esto que sucedió con las personas que vivían en la ciudad de esta mujer. Dice que creyeron muchos más por la palabra de Jesús, por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Después de que Jesús conversó con la mujer samaritana, ella fue a predicarles, fue a contarles lo que le había sucedido con Jesús. Y entonces, después, Jesús mismo va a la ciudad de la mujer samaritana y les predica. Y entonces dice ahora el texto que muchos más creyeron por la palabra de Jesús que por la palabra de la mujer samaritana, pero le decían a la mujer que ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entendieron ellos por la predicación de Jesús que Jesús era el Salvador del mundo, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, es decir, de toda la humanidad. Para ellos esto era una noticia muy grande, porque había una comprensión de que Mesías vendría a librar a los judíos únicamente de la opresión romana, y estas ideas circulaban. Pero ahora ellos comprenden que Jesús es el Salvador del mundo. No es alguien exclusivo para el pueblo de Israel, sino que es para toda la humanidad. En 1 Juan 4:14 leemos lo que dice el mismo apóstol Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nuevamente, resaltamos esta última parte del texto, el Salvador del mundo. Bien, pero el Salvador del mundo, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Significa que Cristo vino y dio oportunidad de salvación a todo el mundo, o significa que todo el mundo está salvo? O si todo el mundo está salvo, ¿por qué
se perderán muchos, ¿verdad? Leemos por ejemplo, Mateo 25, que Jesús va a colocar a unos a la derecha, a otros a la izquierda, que habrá una separación de ovejas y cabritos, y que, bueno, unos irán al reino de Dios y otros a la perdición. Pero cuando hablamos del Salvador del mundo, entonces, ¿en qué contexto podemos aplicarlo? Bien, tenemos aquí a un personaje llamado Juan Calvino y otro personaje llamado Jacobo Arminio. Ellos dos proponen ideas teológicas opuestas. Para Juan Calvino, la salvación es producto de la predestinación, y esto significa que la persona al momento de nacer ya su destino está decidido. Ya sea para salvación o perdición, es lo que se llama doble predestinación, porque si unas personas están predestinadas para ser salvas, significa que otras están predestinadas para perderse. Y no hay forma de cambiarlo. No importa lo que la persona haga, no se puede perder si está predestinado para salvación. Y no se puede salvar si está predestinado para perdición. Entonces era una posición bastante radical, o es una posición, porque aún hoy día tiene muchos adeptos esta posición teológica de Calvino, o conocida como el calvinismo. Y entonces surge, poco después de Calvino, surge Jacobo Arminio, y él propone que la muerte de Cristo trae salvación únicamente para aquellos que se arrepienten. Al contrario de Calvino, que dice que la muerte de Cristo es válida únicamente para los que están predestinados para ser salvos, Arminio propone que la muerte de Cristo no es únicamente, o sea, que no existe en realidad la predestinación, sino que la muerte de Cristo hace una provisión para que todo aquel que quiera ir a Cristo pueda alcanzar perdón y salvación. Entonces, el mundo cristiano se ha dividido entre estas dos corrientes de interpretación: calvinismo o predestinación versus arminianismo o elección del ser humano de ir a Cristo. Entonces, calvinismo y arminianismo son dos interpretaciones totalmente opuestas, porque para el calvinista la salvación, entonces, resumiendo, se predestina, es decir, el que es salvo porque Dios decidió que se salve, o que será salvo desde antes de nacer. Igual para el que se pierde, pero para la teología arminiana, la persona escoge, tiene libertad de elegir si va a Cristo o rechaza a Cristo. Hay un problema. Por supuesto que ustedes y yo estaremos más de acuerdo con la interpretación de Arminio, pero tenemos todavía un problema. El problema es que, según esta interpretación arminiana, el ser humano es quien toma la iniciativa. Es decir, Cristo viene, muere en la cruz, hay una provisión para ser salvos, pero ahí termina, de alguna forma termina ahí la obra de Cristo, y entonces ahora el ser humano debe ir a Cristo para aceptar ese sacrificio de Cristo, y una vez que hace esto, entonces alcanza perdón y alcanza salvación. Esto lo que hace es poner en el ser humano la decisión de ser salvo. En otras palabras, el ser humano se salva a sí mismo yendo a Cristo. Pero sabemos que esto no es el plan de salvación, no es así como funciona, sino que es Cristo el que viene en busca del ser humano. Elena White
va un poco más allá de Arminio y ella escribe que no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya hecho provisión en el Calvario. De esa manera, la cruz, con fervientes exhortaciones, continuamente ofrece al pecador una expiación completa. Ok, acá en este párrafo tenemos una traducción que tiene un error de traducción, porque si leemos el texto en español, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 403, encontramos que esta palabra que yo marqué acá, pagado, no está. El texto dice, no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya hecho provisión en el Calvario. Pero la palabra provisión en realidad debería ser pagado, es decir, el texto debería decir correctamente, no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya pagado en el Calvario. De esa manera, la cruz, con fervientes exhortaciones, continuamente ofrece al pecador una expiación completa. De hecho, la última parte del párrafo dice una expiación completa. ¿Qué significa una expiación completa que hizo Cristo en la cruz? Bueno, precisamente tiene que referirse a que Cristo pagó en la cruz, no simplemente hizo una provisión. Entonces, Arminio dice que la muerte de Cristo es en la cruz. Cristo hizo provisión para el pecador. Ellen White dice que Cristo no hizo una provisión, sino que Cristo pagó en el Calvario. Acá tenemos el párrafo original, lo que ella escribió original. Ella dice, no sin can be committed by man for which satisfaction has not been met in Calvary. Satisfaction es la palabra clave que estaría mal traducida como provisión, porque satisfaction, acá tenemos la definición, dice que en teología cristiana, satisfaction sería Christ's atonement for sin, es decir, la expiación de Cristo por el pecado. Notemos que no está hablando ahí de una provisión por el pecado, sino de una expiación por el pecado, que es precisamente lo que dice la última parte, la última línea del párrafo que estamos estudiando. Una expiación completa, dice Ellen White al final. Y si hablamos de términos legales, de leyes, dice que la palabra satisfaction sería the payment of a debt or fulfillment of an obligation or claim, es decir, el pago de una deuda en completo y final cumplimiento de una demanda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz según Ellen White? Lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar por el pecado de toda la humanidad. Dice ella, no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya pagado en el Calvario. Y esto incluye, por supuesto, pecados pasados, presentes y futuros. Y no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya para el cual no se haya pagado en el Calvario. Es decir, la muerte de Cristo en el Calvario pagó por el pecado de toda la humanidad, de todo ser humano. Y expiar dice que es sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito, culpa. Es exactamente lo que hizo Cristo, sufrió el castigo, la consecuencia del pecado que debíamos pagar nosotros, Cristo la pagó en la cruz. Y expiar también dice que es purificar una cosa profanada. Y esto nos da una idea hermosa de lo que Cristo hace en nuestras vidas. El pecado ha profanado la creación. Dios nos hizo, dice, buenos en gran manera, semejantes a Él, pero a raíz del pecado la imagen de Cristo ha sido degradada en nosotros y ahora Cristo viene a purificar esta cosa profanada porque Él quiere restaurarnos al original. No morimos en el mismo instante en que pecamos porque Cristo ya perdonó nuestros pecados. Por eso no murieron Adán y Eva.
recordamos que cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, les dio la advertencia, les dijo, bueno, pueden comer de todo árbol del huerto, pero de el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ese día que ellos comieran del árbol debían morir. No murieron porque el Señor hizo provisión y les perdonó su pecado, inclusive antes de que ellos se arrepintieran. Porque la muerte de Cristo, el perdón de Cristo implica que Cristo nos perdona inclusive antes de el arrepentimiento. Es decir, el perdón está provisto o pagado, inclusive antes de arrepentirnos. Dice Colosenses 2:13 que vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cristo entonces nos dio vida. Leíamos en Juan 6 que él dice que es el pan de vida y él dice que es su carne que es dada por la vida del mundo. Y acá encontramos que nosotros que estábamos muertos en pecados, Cristo ahora nos dio vida, con él perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo es que, por ejemplo, trata Cristo con la muerte? Una evidencia de que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados es el hecho de que en realidad ya no morimos. Cuando la persona muere, dice Jesús que en realidad no está muerta, sino que duerme. Y en Juan 11:11 encontramos, bueno, en el capítulo 11 de Juan encontramos este relato de la muerte de Lázaro. Y los discípulos y las hermanas de Lázaro se sorprendieron cuando Jesús llegó. Para ellas, Jesús llegó muy tarde, porque recordemos que habían pasado ya 4 días. Y Jesús, cuando a él le dijeron que Lázaro había muerto, Jesús les dice, no, Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Pero luego él les explica que sí, Lázaro está muerto. Pero para Jesús, la muerte es como un sueño. Y en realidad es así, porque cuando toda persona muere, en realidad no ha muerto. La muerte verdadera, ¿verdad? Es la muerte segunda. Ahora, ¿por qué todo ser humano, por más pecador que sea, no ha muerto todavía? Por el sacrificio de Cristo. La muerte de Cristo ha hecho posible que todo ser humano no muera todavía. La muerte real, por así decirlo, la muerte eterna, vendrá después del milenio. Entonces, nosotros ahora no morimos, solamente dormimos y seremos despertados. Todo ser humano volverá a vivir. ¿Gracias a qué? Gracias a la muerte de Cristo. ¿Y cómo es posible que Cristo pueda resucitar a toda persona, incluyendo al pecador más terrible que podamos imaginar? ¿Cómo Él le puede volver a vivir, le puede devolver la vida? Simplemente porque Él murió también por esa persona. Cristo murió por todos los pecadores. Y la muerte de Cristo, entonces, hace posible la resurrección de toda persona. Esto implica el perdón de todos sus pecados. ¿Cómo nos dio Cristo esa vida? La respuesta está en el mismo versículo que mencionábamos de Colosenses 2:13. Nos dio vida perdonándonos todos los pecados. Si Cristo nos perdonó los pecados, ¿por qué Cristo nos pide ir a Él para pedir perdón? Si la muerte de Cristo ya perdonó todos los pecados nuestros y de toda la humanidad, Cristo ya perdonó el pecado del pecador más terrible que podamos imaginar. Si ya fue perdonada esa persona, si ya nosotros fuimos perdonados,
¿Por qué debemos ir a Cristo para pedir perdón? Bueno, porque Cristo lo que busca es que vayamos más allá de simplemente recibir el perdón. Dice Marcos 1:4 que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, esta palabra perdón, que en el original es aphesin o aphesin, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero esta palabra puede traducirse, de hecho se traduce en otros textos bíblicos como abandono o alejamiento, alejar. Entonces podríamos también leer este texto de Marcos 1:4 como diciendo que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para abandonar el pecado, para abandono de pecados o alejamiento de pecados o perdón de pecados. Y esto tiene total lógica cuando comprendemos que Cristo nos dice, te perdono, pero vete y no peques más. Cristo espera que el perdón que Él nos ofrece o que ya nos dio, nos capacite o nos motive o nos inspire a no volver a pecar. Dice el Camino a Cristo en la página 23, párrafo 2, que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Entonces, cuando Cristo nos pide ir a Él en arrepentimiento, buscando el perdón, lo que Él espera es que nosotros tengamos una actitud de abandono del pecado, de alejarnos del pecado. Él nos ha perdonado, pero ahora quiere que abandonemos el pecado, porque Cristo no vino a salvarnos en el pecado, sino a salvarnos del pecado. Y Él quiere que nosotros vivamos vidas santas, puras y perfectas delante de Él. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Ahora, aquí tenemos una ilustración del perdón. El apóstol Pablo nos ilustra el perdón, dice que nosotros debemos ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros. Analizando un poco este pasaje, ¿cómo es que nosotros podemos perdonarnos unos a otros? Cuando alguien nos ofende o nos sentimos agraviados por alguna situación y decidimos perdonar a esa persona, en realidad lo que estamos tratando de hacer es olvidar lo que esta persona nos hizo. Porque en realidad nosotros no podemos perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Yo puedo decirle a mi prójimo, te perdono, pero en realidad yo no puedo borrar la falta de esa persona. Si esa persona cometió una falta en contra mía, el único que le puede perdonar en realidad esa falta es Dios. Pero nosotros debemos tener una actitud de perdón en el sentido de que debemos olvidar eso y seguir viviendo como si esto nunca sucedió. Ese es el perdón efectivo. A veces pensamos que hemos perdonado a alguien, pero si alguna circunstancia se presenta, recordamos ese evento y como que tratamos de vengarnos quizá o actuar de cierta manera, pero no es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, si nosotros el perdón que ofrecemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo es con el objetivo de olvidar esto y seguir viviendo como si nada sucedió, entonces Dios nos perdona en este sentido, y por supuesto en el sentido de limpiarnos, porque Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, Él sí nos puede limpiar de nuestros pecados. Pero también es en este contexto que nos presenta acá, Efesios 4:32, Dios nos perdona olvidándose de nuestras ofensas, y es como que Dios nos diga, olvidémonos de ese asunto pasado, de tu vida antigua de pecado, y ahora vamos a vivir como si esto nunca pasó. Dios coloca
nuestras faltas sobre Cristo, sobre el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, por cierto. Y entonces Él dice, bueno, ahora vengan ustedes, hagamos cuentas. Lo que sucedió lo vamos a olvidar. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este es un pasaje maravilloso, porque para nosotros es fácil aceptar que por el pecado de uno vino a todos la condenación, pero nos cuesta creer o aceptar que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué significa esto? Bueno, si en Adán todos mueren, dice también el apóstol Pablo, en Cristo todos serán o son vivificados. La muerte de Cristo entonces trajo justificación para todos los hombres. La gran noticia que trae el Evangelio y que trae la salvación es que la muerte de Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados, como decíamos, pasados, presentes y futuros. Como mencionábamos hace un rato, ¿cuándo perdonó Dios a Adán y Eva? Les perdonó antes de conversar con ellos. Cuando Dios vino a buscar a Adán y Eva, en realidad ya les había perdonado. Y Adán y Eva, impresionados por este amor de Dios y por esa misericordia tan grande y en agradecimiento, vivieron o trataron de alejarse del pecado. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, si el Señor, si Cristo con su muerte ha perdonado todos nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad, ¿por qué habrán perdidos? ¿Por qué muchos se perderán? Marcos 16, 15 y 16 nos da la respuesta. Les dijo Jesús les dijo a sus discípulos, este texto está en el contexto en el que Jesús se está despidiendo de los discípulos y les encarga la misión de predicar. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, para Jesús, la única forma en que el ser humano se pierde es si no cree. El que no cree será condenado. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿qué es lo que debe creer la persona? ¿Cuál es el evangelio que Jesús envió a predicar? El evangelio es la noticia maravillosa de que Cristo ha perdonado el pecado del mundo, que toda criatura ha sido perdonada, que todo ser humano ha sido perdonado con el sacrificio de Cristo. Y este es el evangelio que Cristo nos ha dejado y que debemos llevar a todo el mundo. Y hay que ir al vecino, al familiar, al compañero de trabajo, a todas las personas con que nos encontramos, debemos decirle que Cristo ya le perdonó, que ya Él pagó la deuda. Y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. En este contexto, ninguna persona se va a perder por pecador. Las personas se van a perder por no creer, porque el sacrificio de Cristo ya les ha perdonado y por eso es posible para ellos resucitar. Es más, por eso es posible para nosotros estar vivos, porque en el momento en que pecamos, debemos morir. No morimos porque Cristo ya nos ha perdonado, porque su sacrificio no simplemente ha hecho provisión, no es que la muerte de Cristo ha hecho provisión como que está ahí disponible para que, bueno, el que quiera arrepentirse, va a Cristo y Cristo lo perdona, no. Ya fuimos perdonados.
Y el arrepentimiento, como decíamos, lo que busca es que nos apartemos, nos alejemos, abandonemos el pecado. Ese es el objetivo del arrepentimiento. Y la salvación, entonces, ya fue ganada en la cruz. Y el perdón ya fue también otorgado en la cruz. Ahora, ¿por qué en el juicio que se está realizando en este momento en el cielo, aparecerán muchos con pecados no perdonados? Ese hecho de que muchos sus pecados no aparezcan perdonados, implica que no creyeron, es porque no creyeron la noticia, no creyeron que su pecado había sido perdonado. Es algo así como que yo tengo una deuda muy grande y alguien viene a decirme que ya fue y pagó esa deuda, que nada más tengo que ir al banco a firmar unos documentos. Pero yo decido no creer y prefiero buscar la manera de pagar yo mismo esa deuda y no acepto que otro la pague por mí. Bueno, ¿qué va a suceder? Pues que la deuda va a aparecer ahí. ¿Por qué? No porque la otra persona no la pagó, sino porque yo no fui a oficializar el pago, porque no fui a firmar el documento de que la deuda estaba saldada. Y simplemente por ese trámite no se puede borrar la deuda. Bueno, Cristo ha pagado nuestra deuda de pecado. Lo que necesitamos es creer. Cuando el carcelero se acercó al apóstol Pablo en la cárcel, recuerdan que él pensó que todos se habían escapado y sacó la espada para matarse. El apóstol le dice que no lo haga, que todos están allá, que todos están ahí en la cárcel, todavía nadie ha escapado. Y entonces él, impresionado, sorprendido, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hermanos, para concluir, la gran noticia del plan de salvación es que todo pecado ha sido perdonado y que lo que nosotros debemos ejercer es fe. Creer es tener fe. Fe en la muerte de Cristo, fe en el perdón, fe en la salvación, fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Que Dios nos bendiga en esta noche, es mi deseo. Bien, muchas gracias a nuestro hermano Eliezer. El pan de vida soy, dice el Señor. Ven, alma hambrienta, ahora al Salvador. Hambre jamás tendrá quien viene a mí. Sed nunca sentirá quien cree en mí. Vertiste tú por mí, buen Salvador, tu sangre en prueba de tu santo amor. Cristo, hazme recordar tu gran dolor. Aprecie yo tu amor y salvación.
Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo sea tu nombre. Señor, damos gracias en esta noche por el pan de vida. Gracias, Señor, por dar la vida por toda la humanidad, porque ese sacrificio que nuestra mente no puede comprender a plenitud ha hecho posible el perdón del pecado de toda la humanidad. Señor, damos gracias porque has permitido que la salvación sea real en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Si es necesario, aumentanos la fe, Señor, para que podamos firmes creer en el Evangelio, en el mensaje de salvación y estar seguros de que has abierto las puertas del cielo para cada uno de nosotros. Señor, damos gracias porque mientras estamos en este mundo, tú nos sostienes. Y si morimos, simplemente hemos entrado en un sueño, estamos durmiendo y la promesa es que nos vas a levantar en el día de tu venida. Señor, fortalece nuestras vidas, santifícanos, perfecciónanos y ayúdanos a abandonar cualquier pecado que haya en nuestras vidas, y que podamos crecer cada día en la vida espiritual, ser cada vez más semejantes a ti, y que el plan que tienes de restaurar nuestra vida al original y ser puros y santos, perfectos como fuimos creados, sea una realidad en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre y que podamos firmes continuar en la fe y creyendo este mensaje hermoso de salvación hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, por escucharnos. Nos encomendamos en tus manos de amor en esta noche y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.